Muy buenas tardes, ingeniera. Mi nombre es Michael David Peña Tacuamán, estudiante del Instituto Tecnológico Superior Oriente, perteneciente al paralelo cuarto de electromecánica A. Lo siguiente que le voy a hablar son el control de velocidad de los motores de corriente alterna mediante un arrancador suave. Bueno, vale recalcar que los controles de velocidad de los motores son dispositivos que permiten variar la velocidad electrónicamente mediante una variable eléctrica, conocida como frecuencia. Esto es para el caso de los drives, para motores de corriente alterna. Lo siguiente que voy a explicar también es aquella imagen de los principios de funcionamiento. Es muy básico, como es: primero es un rectificador que está formado con diodos. Segundo, un circuito intermedio CC o convertidor de corriente continua. Y tercero, un modulador con IGBT o una caja de tiristores. Y lo cuarto es un circuito de control de regulación. Eso complementa lo que es el control de velocidad en los motores. Eso es un solo equipo integrado. Las ventajas y desventajas que tenemos es que las ventajas, al no tener escobillas, prácticamente no necesitan mantenimiento y al mismo tiempo están casi exentos de averías. Esto quiere decir que son muy buenos, ya que no ocupan escobillas y el mantenimiento en sí es como que muy raro de hacerlo. Posee una eficiencia mayor al 20%. Es muy fácil de encontrar y en los motores pequeños. Eso quiere decir que una eficiencia tanto como para darle uso, como para darle mantenimiento, para aplicarlo en las diferentes cosas que vayamos a hacer con los motores. Las desventajas: tienen una pobre regulación de velocidad. Debido a sus grandes pérdidas de este tipo, motores trabajan siempre a altas temperaturas, incluso sin realizar ningún tipo de esfuerzo. Son las desventajas, que siempre van a trabajar con altas temperaturas, van a estar calientes los motores casi siempre. Ejemplos de variadores de frecuencia. Vale recalcar que en el mercado hoy en día existen diferentes variadores de frecuencia que encuentras de todo tipo, todo modelo y toda marca, dependiendo para cada trabajo a emplear o a realizar. Buenas noches, ingeniera Lima Madeline. Mi nombre es Dariana Cárdenas, estoy cursando electromecánica cuarto A. Mi tema a exponer es sobre el control de velocidad de los motores de corriente directa mediante convertidor a tristores. Vamos a hablar sobre lo que es el control de motores de corriente continua. El control de motores de corriente continua son herramientas que se utilizan para controlar lo que es la velocidad, el par y el suministro de potencia de los motores de corriente continua. El control de motores puede llevarse a cabo mediante tiristores y un conocimiento básico sobre lo que también es la electrónica de potencia. Como podemos ver en esta imagen, tenemos lo que es un control de armadura con tiristor. En este caso, el rectificador controlado de silicio puede hacer la mayor parte de las funciones de un reostato en el control de la corriente promedio de una carga sin las limitaciones de gran potencia. Estos son pequeños, son poco costosos y son eficientes en energía. Una ventaja de esto es que el par de giro de arranque es más alto que en los motores de corriente alterna y varía de forma lineal con lo que es la velocidad. Otra ventaja es que se pueden alimentar con energía almacenada en baterías o mediante energía fotovoltaica. También otra ventaja es la regulación de la velocidad, es un poco más sencilla. Una desventaja es que el momento torsor es más estable en la función de la velocidad nominal en motores de corriente alterna. Otra desventaja es que el voltaje de trabajo es bajo porque para la misma potencia que en alterna necesitan un cableado más grueso. Los equipos comerciales. Tenemos lo que son los motores desmontables para papeleras, las trefiladoras, tenemos las bobinadoras, los tornos grandes. También están lo que son las grúas que requieren precisión de movimiento con carga variable, las cizallas de trenes de laminación y también tenemos por último los motores para la industria de papel. También vamos a hablar sobre el control de motores de corriente alterna. Vamos a hablar sobre lo que es el control por variación de la tensión de alimentación del motor asincrónico utilizando tiristores.
Ya, este método consiste en disminuir la tensión de alimentación del motor asincrónico para así variar su velocidad de rotación y tiene su basamento en la expresión 7.4. Su principal problema está dado por la disminución del par, pues este depende de la tensión al cuadrado. Sin embargo, se aplicó en diferentes mecanismos, principalmente en los tipo ventilador. Ya, para variar la tensión de la línea se emplearon resistencias que lo hacían un poco más eficiente. Ya, tenemos aquí una imagen sobre el motor asincrónico de jaula de ardilla, que está alimentado a través de un convertidor de corriente alterna. Una ventaja de esto es que su potencial es mayor por tener mayor flexibilidad en vencer la inercia cuando está en reposo. Otra ventaja es que alcanzan grandes velocidades. Una desventaja de esto es que el circuito eléctrico es muy simple y tiene solamente una vía para el paso de la corriente. Otra desventaja es, otra dificultad, por así decirlo, de los motores universales son las emisiones electromagnéticas. Los equipos comerciales de se emplean para accionar en lo que son las máquinas y las herramientas, en lo que son las bombas, las montacargas, los ventiladores, los extractores, los lavadores y las grúas eléctricas. Muchas gracias. Muy buenas tardes, ingeniera. Mi nombre es Robinson Alexander Elizalde Salinas y le voy a dar mi tema, que es control de velocidad de los motores de corriente alterna mediante convertidor de frecuencia o variadores de frecuencia. ¿Qué es un variador de frecuencia? Es una tecnología, es un control del motor que sirve para controlar o para variar la frecuencia y el voltaje del mismo. Por ejemplo, si los motores están trabajando con una carga más baja de la carga nominal con la que deberían trabajar, pues entonces el variador de frecuencia es el que se encarga de regular o de usar el voltaje y la frecuencia de acuerdo a lo que necesita el motor. Principio de funcionamiento. El variador de frecuencia consta de 3 etapas: la etapa del rectificador, la etapa del bus CD o voltaje fijo de CD y la etapa del inversor. Bien, tenemos la potencia de entrada, que es la fuente de alimentación. Entra el voltaje por la línea 1 y tenemos lo que son los diodos en una sola dirección. Entra el voltaje por la línea 1, que es la línea más positiva. Entonces los diodos se abrirán y permitirán el paso del voltaje. En caso de que la línea 2 sea más positiva que la línea 1 y la línea 3, pues permitirá el paso los diodos se abrirán y permitirán el paso de la línea 2 y se cerrarán los diodos de la línea 1 y la línea 3. Una vez que se permitió el paso por cualquiera de esas líneas, el voltaje fijo de CD o bus CD se encarga de que esa corriente alterna en convertirla en corriente directa. Entonces cruza como corriente directa hacia los transistores que tenemos en el lado derecho, y esos se encargan de cerrar y de abrirse para formar una tipo corriente alterna, formar ondas. Debido a que se abren y se cierran, forman ondas reguladas para que el motor trabaje con el voltaje y la frecuencia justa. Ventajas y desventajas. Las ventajas que tenemos en los variadores de frecuencia es que tienen reducción en el consumo de energía eléctrica por efectos de reducción del pico del par de arranque. Y también otra ventaja sería contar con la posibilidad de funciones de PLC básico y de frenado dinámico. Las desventajas serían, una desventaja sería la instalación, programación y mantenimiento deben ser realizadas por personal capacitado, y otra desventaja sería la derivación de ruidos e interferencias en la red eléctrica que podrían afectar a otros elementos electrónicos cercanos. Equipos comerciales. Como podemos apreciar en la imagen, tenemos diferentes equipos comerciales de los variadores de frecuencia. Cambian sus características en lo más mínimo, de ahí el trabajo que ellos hacen es el mismo, que es variar el voltaje y la frecuencia. También como diferencias tenemos que son hechos por diferentes industrias o diferentes compañías. Gracias. Muy buenas tardes, ingeniera. Mi nombre es Andrés Bustos y en esta oportunidad
Hablaré sobre el control de velocidad de los motores de corriente directa mediante convertidor a tiristores, reguladores corriente alterna y corriente directa. ¿Qué es la regulación de velocidad de un motor de corriente directa? La función principal del equipo electrónico del motor de corriente continua es controlar la velocidad o el par de acuerdo con el cambio de carga del motor. Para alcanzar la velocidad requerida, el valor establecido se compara continuamente con la velocidad. ¿Qué dispositivo se encarga de convertir la corriente alterna a corriente directa? Los convertidores de conmutación de corriente alterna a corriente continua son circuitos integrados que se utilizan en circuitos de suministro de energía de modo conmutado. Para convertir formas de onda de potencia de voltaje de entrada de corriente alterna en potencia de salida de corriente continua estable. ¿Cómo se controla la velocidad de un motor DC? El convertidor de potencia de corriente alterna a corriente continua photon es un accesorio de la unidad photon que puede convertir la energía de corriente alterna en corriente continua de acuerdo con los requisitos de la unidad. ¿Qué es un convertidor de corriente alterna a corriente directa? El motor de corriente continua paralelo excitado por separado tiene una característica de par velocidad y su velocidad disminuye linealmente a medida que aumenta el par. La velocidad se puede controlar cambiando la corriente de campo, el voltaje de inducido o la resistencia del inducido.